Hoy en el Cangrejo Azul voy a enseñaros cómo podéis hacer esta maravillosa granja de musgo Sphagnum tal y como la hice yo, para que podáis mantener vivo e incluso reproducir y cosechar vuestro propio musgo para vuestros proyectos y plantas carnívoras. Voy a enseñaros cómo lo he hecho. Vamos a darle. Para empezar vamos a necesitar un recipiente donde vayamos a meter nuestra granja. Yo en mi caso utilicé esta caja de plástico, la cual le hice un agujero y conseguí meter una luz de acuario para que nuestro musgo reciba iluminación. A continuación añadiremos bolas de arcilla a modo de un falso fondo. Esto permitirá que podamos acumular el exceso de riego y evitar que nuestro musgo y nuestros otros componentes se pudran. Al final del vídeo os enseñaré cuáles son las prácticas que debéis tener en cuenta para evitar que esto suceda. A continuación añadiremos uno de los elementos más importantes de este proyecto, la corteza de pino. Es importante saber que la corteza de pino tiene un pH ligeramente ácido, entre 4 y 5. Esto favorecerá el cultivo de nuestro musgo, que también prefiere un entorno ácido. También aportará nutrientes. La corteza de pino descompuesta puede liberar gradualmente nutrientes al sustrato, lo que puede beneficiar el crecimiento de nuestro musgo. También nos ayuda a controlar enfermedades, airea nuestro sustrato y nos ayuda a retener la humedad. Así que es un elemento clave para este proyecto. Marcará la diferencia sin duda. Es importante también que mantengáis húmedo todo el rato el entorno. Si no disponéis de corteza de pino, también podéis hacer uso de turba rubia. En mi caso mezclé un poco de las dos, pero lo preferente es usar la corteza de pino. Ahora daremos paso al protagonista de este vídeo, y es que vamos a hacer uso de musgo Sphagnum. Aunque sea una pequeña cantidad, debe estar viva, es decir, de color verde. Es muy importante porque esto nos ahorrará muchísimo tiempo y nos facilitará todo el proceso. El musgo Sphagnum se puede propagar fácilmente dividiendo los mechones existentes, así que no tengas miedo en tratarlo o romperlo, porque esto facilitará las divisiones y el nuevo crecimiento de brotes de Sphagnum. Cubre la superficie lo máximo posible para rellenar todos los huecos de musgo. Recuerda que el musgo Sphagnum es una planta delicada y requiere cuidados constantes. Mantén un seguimiento regular de la humedad, la luz y la temperatura para asegurar un crecimiento saludable. Muy bien, llegado a este punto ya podrías ser capaz de crear tu propia granja sin ningún tipo de problema. La cosa es que ahora tienes que aprender ciertos cuidados para que esta granja siga viva y pueda seguir produciendo durante muchísimo tiempo. En cuanto al riego, es importante mantener la humedad constante. El musgo Sphagnum requiere una humedad constante para crecer saludablemente. Asegúrate de mantener el sustrato húmedo, pero evita el encharcamiento. El exceso de agua puede ser perjudicial para el musgo y propiciar el crecimiento de hongos no deseados. En cuanto a la iluminación, el musgo Sphagnum prefiere la luz indirecta o sombra parcial. Evita la exposición directa al sol, ya que puede secar y dañar el musgo. En nuestro caso hemos utilizado este pequeño foco de acuario que nos ayuda a mantener la iluminación adecuada y la temperatura adecuada. Pero en tu caso observa la respuesta del musgo. Presta atención a la respuesta del musgo Sphagnum a la iluminación que le proporcionas. Si notas que el musgo se vuelve amarillo o se seca, es posible que esté recibiendo demasiada luz directa. Por otro lado, si el musgo se vuelve pálido o muestra un crecimiento lento, podría ser indicativo de que necesita más luz. Aquí podéis ver cómo tendría que quedar vuestro proyecto, con una pequeña capa o una generosa capa de arcilla que haga de doble fondo para que después podamos retirar el exceso de agua. Otra capa de corteza de pino o turba rubia a modo de sujeción y finalmente nuestro musgo Sphagnum creciendo en la parte superior. Para evitar que tu granja se pudra, debes retirar los excesos de agua de alguna manera. Yo me ayudo con estas jeringuillas extensibles que la verdad son muy prácticas. Esta tarea es muy importante. Y ahora sí que sí, deberías estar produciendo musgo por doquier. Ya tienes todas las claves para crear y para mantener tu granja. Déjame en los comentarios si te vas a atrever a realizar este proyecto. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque la verdad estás tardando. Y sobre todo gracias a la comunidad de Facebook que me apoyáis cada vez que comparto mis enlaces y mis nuevos vídeos. Sin vosotros esto sería muchísimo más difícil. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao.